Buenos días. ¿Cómo se encuentran hoy? Bien, sí. Sé que la respuesta, como dijo Dani, fue un poco quieto, pero es que hay un hueco en esta familia hoy porque están los jóvenes en el retiro. Y no solamente los jóvenes, sino también 2 empleados de la iglesia, 4 líderes, 5 voluntarios que son de bachillerato y los 15 jóvenes que están ahí pasándoselo bien en Fuel, que es el retiro anual. Y este año ha sido la primera vez que me he ido temprano de ese retiro. Que he estado el viernes, tuve el privilegio de estar con ellos predicando la palabra y luego me tocó ir porque ya no soy el pastor de jóvenes y tenía que prepararme para hoy. Pero no sé si ustedes padres lo han experimentado, pero la primera vez que dejas a tu hijo en el jardín, en la guardería, estás como... Y yo, me lo sentí. Pero es que los tengo mucho afecto. Y intentaba tener eso en mente, pensando en Pablo, cuando escribía a los tesalonicenses. Tenía mucho afecto, quería estar con ellos, quería predicar la buena nueva a ellos, quería desarrollar ellos en su fe. Así que me podía relacionar con él. Y hoy vamos a ver cómo él habla de su perseverancia. La perseverancia, ¿qué es? Es la forma que soportamos los momentos difíciles. ¿Cuánto nos gustaría ser así, no? Yo quisiera mucho tener perseverancia. Queremos ser gente que pueda luchar en las situaciones difíciles, con una buena actitud, con valentía. Gente que responde con alegría, aunque el futuro no está cierto, no está garantizado. Gente que tenga paciencia con la gente difícil, sobre todo, pero también con las situaciones difíciles. Gente que acepta la realidad de la vida, las realidades difíciles de la vida y se aprovechan de la situación. Y gente que tenga siempre una buena actitud. Eso para mí es un retrato de cómo es la perseverancia. Porque la realidad es tenemos todos momentos altos y momentos bajos en la vida. Y hay momentos en que sentimos que es golpe tras golpe y lo único que se puede hacer es perseverar. Así que reflexionando esta mañana, cuando te toca perseverar, cuando te toca una dificultad en la vida, ¿cuál es la fuente de tu fuerza, de tu esperanza? ¿Cuál es? ¿Cuál es la fuente? Hay algunas personas que hacen esperanza falsa en esos momentos, ¿no? Yo soy uno de esos. Cuando está complicada una situación, yo me pongo muy optimista. O sea, va a estar bien, va a estar todo bien, pero no tiene ninguna fundación en la verdad. O sea, pero eso nos lleva siempre a la decepción, ¿no? A expectativas no cumplidas. Hay gente también, yo he escuchado... muchos profesores, muchos técnicos que dicen ignora tus debilidades y enfócate en tus puntos fuertes. ¿Lo han escuchado antes? Sí. Así yo creo que evitamos el dolor, pero yo cuando hago eso, las cosas que sí me estresan, las cosas en que sí soy débil, se van acumulando y eso me estresa más, ¿no? No se pueden negar los problemas porque se empeoran. Hay gente que se queja mucho para perseverar, ¿no? Gente que se queja mucho y no hay nada como un buen desahogo, ¿verdad? Un buen desahogo siempre será catártico. Pero a final de cuentas, ¿qué nos hace quejarnos? Nos amargura, ¿verdad? Nos da una mala actitud. Y hay gente que intenta perseverar bajando sus expectativas de la realidad. Si yo estoy pasando por esto, ¿será que Dios me ama menos de lo que yo creía, de lo que yo pensaba? Si piensas así, esto te lleva a desesperanza, a una tristeza profunda. Así que pensando en esos resultados,
de esas formas que lidiamos con la perseverancia, la decepción, el estrés, la amargura, la tristeza, la desesperanza. Así se manifiesta la forma que el diablo viene, como dijo Jesús, a robar, matar y destrozar. Estos sentimientos, así se manifiesta. Así que es por eso que estamos estudiando este libro, esta carta que Pablo escribió a los tesalonicenses. Son gente que pasó por persecución intensa a cada nivel, socialmente, políticamente, en sus familias, presión en todos lados, como así a veces sentimos nosotros. Pablo había establecido este cuerpo de creyentes, seguidores de Jesús, compartiendo el evangelio de Jesús con ellos presencialmente, pero se tuvo que ir porque la situación estaba así de intensa. Y la semana pasada hablamos del ejemplo que Pablo puso con sus amigos mientras estuvo ahí. Y ellos tenían sus buenos motivos, no estaban ahí ni para dinero ni para fama, sino para hacer la obra de Dios. Así que todos, cristianos o no, queremos vivir bien, ¿no? O sea, ¿están de acuerdo? Queremos vivir bien, la vida cierta. Queremos descubrir el propósito de esta vida y vivirlo con mucha alegría. Para los cristianos, nosotros creemos que Dios sí tiene un plan para mi vida y un propósito para que yo vaya viviendo ese propósito. Pero si no sabes lo que tú crees sobre Jesús o lo de Dios, me imagino que aún así piensas que existes por una razón. Y para mí, pensando en la perseverancia, cuando las cosas están bien, yo creo que descubrimos cada vez más el propósito de esta vida, de mi vida. Pero cuando las cosas se complican, parece que el propósito se pone en pausa, ¿verdad? Que estamos intentando sobrevivir. Así que reflexionen hoy. ¿Cuál es tu esperanza cuando las cosas no están fáciles? ¿Cuál es la fuente de tu fuerza en momentos duros? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Como preguntamos a menudo aquí. ¿Y qué tiene que ver la perseverancia? Todos estos temas vamos a abrochar hoy en la lectura que proviene primero de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 a 20. Y antes de leer ese pasaje, vamos a orar. Dios, sabemos que la dificultad en la vida es una realidad y es inevitable. Ayúdanos a entender, ayúdanos a perseverar y que tengamos a ti como la fuerza, como la fuente de esperanza en cada momento. Señor, ayúdanos a descubrir tu palabra hoy, tu carácter, tu corazón y sobre todo tu amor por nosotros esta mañana. Te damos gracias por tu palabra y la vamos a leer. Es en tu nombre que oramos. Amén. Bueno, pues les invito a levantarse, ponerse de pie para leer la Escritura. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, 13 a 20. Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, ya que sufrieron a manos de sus compatriotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y son hostiles a todos, pues procuran impedir que prediquemos a los no judíos para que sean salvos. Así en todo lo que hacen, llegan al colmo de su pecado. Pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos con toda severidad. Nosotros, hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo en lo físico, pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible por ir a verlos.
sí deseábamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o corona delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría. La palabra de Dios se puede tomar un asiento. Decimos esto cada fin de semana, ¿no? La palabra de Dios, algo ritualístico. Pero escuchamos eso muchas veces y tenemos una idea en la cabeza de lo que es, ¿verdad? A veces pensamos la palabra de Dios, apenas la Biblia. Es la forma que Dios ha comunicado con nosotros a través de narrativa, a través de poesía, de historia. Una forma especial que Dios ha escogido revelar su amor por nosotros con palabras. Sino también vemos que la palabra en la Escritura también se refiere a Jesús. Si echas un vistazo a Juan capítulo 1, hace falta unos cuantos versículos y te das cuenta, Jesús es el verbo, la palabra de Dios. Y la aplicación bíblica puede ser ambas de esas cosas, pero aquí, como lo dice Pablo, yo creo que está hablando del mensaje del Evangelio, el mensaje de que Dios amó tanto al mundo, de que Él ofreció una forma para que fuéramos perdonados por todo, absolutamente todo que hemos hecho y que haremos un día en el sacrificio de Jesús en la cruz. Que Dios nos amó tanto que se entregó por nosotros. Y luego al resucitar, Él nos enseñó que si vivimos por Él, vamos a resucitar también nosotros, aunque moramos físicamente. ¿Y qué esperanza? Ese mensaje, esa es la palabra de Dios, la semilla que pone Dios en el corazón para que vaya creciendo. Él sufrió y murió para que nuestro sufrimiento no fuera en vano y para que vivamos. Y eso es increíble. Pablo alienta a los tesalonicenses porque ellos recibieron ese mensaje, el mensaje del Evangelio, por lo que es. Porque el resto del mundo, tanto para ellos como para nosotros, piensa que el cristianismo es apenas otra religión, otro intento de explicar la creación del mundo, la existencia del mal, los problemas entre humanos y la especulación de lo que pasa con el alma cuando se muere el cuerpo. Pero yo les digo esta mañana que el cristianismo no es ninguna o más una religión, no es ningún mismo camino camino diferente al mismo destino. ¿Lo han escuchado antes? Que hay varios caminos que todos nos llevan al mismo destino. Jesús vivió y dijo que Él es la única forma de llegar a la vida eterna y a Dios y a salvación. Dijo específicamente que no hay ninguna otra forma. Y el mundo te dice otra cosa, pero eso opone directamente lo que dijo Jesús. Por eso les digo esta mañana, el cristianismo no es invención humana, es la esperanza ofrecida por el único verdadero Dios en que podemos confiar porque se funda en las declaraciones exactas y los eventos, los acontecimientos reales de una persona que vivió, murió y resucitó. Son hechos. Así que no es más una religión del mundo. Ellos, los tesalonicenses, vivían en un tiempo donde había mucha competencia entre muchas voces con el tema de la religión. Había gente que alababa a los dioses romanos, la mitología, que es un genuino pero inventado intento de entender la existencia del universo, el mundo y las relaciones. Había gente que alababa a otros dioses. Había gente que también alababa al emperador
Unos porque pensaban que era un Dios o que era escogido de un Dios, y otros porque tenían la tendencia de poner su esperanza en la política. ¿Les parece familiar, no? Pasa muy a menudo en mi país, en sus países, en todo lugar. Así que en un mundo de mentiras, de muchos dioses y muchos caminos, los tesalonicenses fueron puestos aparte porque ellos entendieron el mensaje del Evangelio como la palabra de Dios, la exclusiva y singular verdad de quién es Dios, cuánto te ama y lo que significa, lo que implica para tu vida. Y como Pablo dice, como resultado actúa esa palabra en ellos. El mensaje del Evangelio toca cada aspecto de tu vida. Del pasado, tus pecados son perdonados. De hoy tenemos instrucción. Para mañana tenemos esperanza y desafío. Tenemos dirección. Así que si toca cada aspecto de mi vida, desde el pasado hasta el futuro, ningún momento en mi vida no es tocado por el mensaje, el poder del Evangelio de Jesucristo. Así que Dios sí actúa en nosotros, está obrando en nosotros. Y esto es aliento para mí, para ti, porque quiere decir que si buscas de Dios, si estás estudiando, leyendo, escuchando, contemplando su palabra, actuará en ti. ¿Recuerdan que hicimos una serie que se llamaba Vida en Abundancia el año pasado o este año? Ya no sé lo que es el tiempo, no sé cuándo lo hicimos, pero fue hace poco. Ese es el concepto. Cuando estás meditando en la palabra de Dios, surge abundancia de dentro de ti y para afuera. Impacta al mundo para que tu fe sea visible para todos. Y Pablo dice que esto pasaba con los tesalonicenses. Ellos se hicieron imitadores de las otras iglesias en la región que estaban viviendo su fe. Aunque los tesalonicenses eran jóvenes en su fe, lo vivían a lo mejor que podían porque era real. Y esto es increíble leer al pensar que su propia gente era la gente que les perjudicaba. Pablo dice que en Judea las otras iglesias vivían esto también, que había iglesias cristianas de judíos que sufrían persecución de otros judíos. Y aquí en Tesalónica está pasando lo mismo con los gentiles. Y me imagino que lo has vivido tú en algún momento. ¿Has sufrido oposición por algo que te importa? De gente que está muy próximo a tu corazón, ¿no? Gente importante que te hace sentir opuesto. Como tu mejor amigo se pone a burlar de ti o chismear de ti. Como tus papás dejan de aprobar de ti y se quejan de ti a los demás. Cuando tus amigos te dan la espalda por algo que hiciste o dijiste. O por ningún motivo, la oposición nos duele. Y sobre todo cuando viene de la familia, los amigos, ¿verdad? Los vecinos. Y esto es lo que está pasando a los tesalonicenses. Ellos creyeron en algo que acabó de pasar, que el mundo entero acabó de ver, y luego fueron abandonados y opuestos por su propia gente. Es difícil ver, pero cuando tú representas a Jesús, cuando le escoges a Él, verás oposición, desaprobación de la gente que te importa. La semana pasada hubo una invitada especial al grupo de jóvenes, que es una chica que tiene 18, está a punto de graduarse, y compartió con ellos su historia, su jornada de altos y bajos en la fe, en su juventud. Y el propósito de compartir esa historia fue alentarles de que no están solos, que es una realidad que hay momentos altos y bajos, y a veces voy a tener éxito en mi fe y a veces voy a fracasar. Y eso validó mucho la experiencia de los jóvenes, sobre todo los más jóvenes,
que a veces sentimos que nuestra lucha es muy sola, ¿no? Y al final hubo tanta buena conexión de que los estudiantes se pusieron a hacer preguntas. Y uno le preguntó, cuando escogiste seguir a Jesús, ¿qué desafío surgió? Y ella dijo, esto me impactó mucho, que mucha gente le decía, esto no eres tú, porque tú no eras así antes, tú eras así antes, esto no eres tú. Ellos veían los cambios en ella y dudaban, ¿sí? Y como ella, verás oposición si escoges a Jesús. Y va a venir gente que te importa. Primera de Tesalonicenses es para ti, para que seas alentado de que los demás sí han vivido ese desafío y han tenido esa experiencia. No estás solo. En los versículos 15 a 17, de hecho, Pablo destaca que esto pasó también con los judíos, ¿no? En las otras iglesias. Igual te preguntas, si es el mismo Dios, si son las mismas escrituras, ¿por qué tanta oposición de los judíos? Varias razones. Vamos a ver un poco. Primero, Roma había legalizado el cristianismo, pero aún así, siendo legal, no fue aceptado socialmente. Así que a veces los judíos no se querían tomar represalias por estar asociados con ellos. ¿Y qué se aprende de ellos? Pues Jesús lo dijo muy sencillamente. Si le niegas aquí en la tierra, te va a negar en el cielo. Así que si tú tienes una asociación con Jesús, tu fe es un escudo de honor. Segundo, Jesús dijo, yo soy el Mesías, ¿no? Que es el libertador, el ungido, mandado por Dios. Pero los judíos pensaban que estaba mintiendo, que era un falso profeta. Y no querían la extensión de ese mensaje al mundo. ¿Y qué se aprende de ellos? Pues que toca a todos nosotros decidir qué creemos de Jesús. Eso es lo más importante. Jesús era quien decía que era, porque si es el caso, es la única forma que se puede llegar a la salvación. Y si no, si no lo es, pues nuestra fe es en vano. Porque está todo fundado en poner nuestra fe en lo que decía y lo que hacía Jesús. Confiamos en Él. Número 3. Había muchos judíos que tenían miedo de que si muchos líderes judíos fueran convertidos, iban a perder su influencia. Y de ellos, ¿qué se puede aprender? Que nuestra influencia aquí, nuestro estatus, nuestra posición, no significa nada. No significa nada porque todo se acaba. No somos nadie sin Jesús. Así que el éxito que tenemos aquí no vale nada en la eternidad. Pero la mayoría de los judíos que oponían a esta iglesia y esas iglesias en ese entonces estaban muy orgullosos de su estatus como los escogidos, el pueblo escogido de Dios. Y no les gustaba el hecho de que cualquier persona se podía hacer miembro de esa familia, de esa iglesia. Y lo que fue difícil para ellos, lo que les costaba, es la mejor noticia que tenemos. Que Dios invita a todos a que seamos parte de su reino. Y lo que vemos en parte de ser en el reino de Dios es entregar el orgullo. Ese estatus que tenemos aquí, lo que logramos aquí, significa nada a Él. Como decía el pastor Jorge la semana pasada, lo que importa a Dios es tu corazón. Así que Pablo en su corazón quería volver a verlos en Tesalónica, pero dijo que Satanás le impidió. Pablo, que describe a Satanás como el Dios de este mundo, en otra carta que escribe, nos enseña que Satanás es real. ¿Sí? No sabemos qué fue la complicación, ya sea enfermedad, ya sea complicaciones de viaje, ya sea conflicto, pero sabemos que el diablo obró para impedir la vuelta de Pablo a Tesalónica. Y la verdad es esto.
El diablo te opone a ti cuando haces la obra de Dios. Por eso dice Pablo en Efesios que nuestra batalla, la que luchamos, no es contra la carne, sino contra poderes y seres espirituales. Así que a veces las dificultades que pasas tienen que ver con eso. Tienes un enemigo que te opone y que te va a intentar impedir, porque estás haciendo la obra de Dios. Estás intentando dejar que la palabra de Dios actúe en ti como actuaba en ellos. Y lo que Pablo se dio cuenta en esto fue que el diablo no quería que estuviera con los creyentes, con la iglesia. Les dice a ellos: ustedes son mi esperanza, mi corona, mi alegría cuando venga Jesús. Y verás que en esta serie, que en cada capítulo que escribe Pablo, habla de la vuelta de Jesús, su segunda venida al final. Y no es de la nada, tiene que ver con todo, ¿no? En este caso, ¿qué tiene que ver? Porque la recompensa del ministerio, de todo el trabajo, todo el peligro, todos los ataques del enemigo, toda la persecución, toda la oposición, eso no fue para su prestigio, ni para su dinero, ni para su fama, sino para que cuando venga Jesús, Pablo puede decirle: he sido fiel y he visto vidas cambiadas por el mensaje de tu gracia y amor. Él creyó que el propósito de su vida fue conocer a Dios y hacerle conocido al mundo, para que la gente supiera quién podía ser Jesús para ellos. Así que cuando conoces a Jesús, lo más importante que puedes hacer, tu propósito de la vida, lo que te sostiene en momentos difíciles, es conocer a Jesús y hacerle conocido a través de tu vida. Esta vida no se trata de éxito terrenal, no se trata ni siquiera de confort, se trata de construir el reino de Dios aquí, una persona a la vez. Ese es el legado que dejaremos nosotros aquí en la tierra, la eclesía, el cuerpo de Jesús. Así que Pablo, resumiendo en este capítulo lo que es ese legado, es así: aceptar la palabra de Dios como la única verdad, continuar en tu fe a pesar de la oposición, ya sea humana o del diablo, y llevar a más gente a Jesús. Jesús es la verdad que te da propósito cuando las cosas se ponen difíciles. Es la verdad, la única verdad que te va a dar propósito en los momentos altos y en los bajos. Tú sí puedes esperar que venga oposición. Habrá temporadas de dificultades, y cuando estás intentando vivir por Jesús, Satanás te va a oponer. Va a poner gente en tu vida que te oponga. Pero cuando buscas a Jesús en las pruebas, Él te promete que va a producir en ti carácter, perseverancia y esperanza que no te llevan a la decepción. Así que el carácter te ayuda a ver cuál es la lección en esas dificultades. La perseverancia es la forma que Dios te da la fuerza o las medidas de confiar en Él cuando estás en esa prueba. Y luego al final la única esperanza que tenemos es Jesús. Esa esperanza nunca nos va a decepcionar. Por eso les digo que conocer a Dios y hacerle conocido es el legado que dejamos. Así que dejemos que Él sea la verdad que nos da propósito en todo momento. Amén.